La Unión Europea prepara una regulación del llamado fracking, la extracción del gas no convencional mediante fractura hidráulica. Europa se debate entre la necesidad de obtener recursos energéticos propios y más baratos y los riesgos todavía desconocidos de esta nueva técnica de extracción. Algunos países lo han prohibido o han aprobado moratorias y otros están explorando ya su subsuelo. Hola, bienvenidos a Europa 2013. El Parlamento Europeo ha votado ya a favor de que el fracking se someta obligatoriamente a estudios de impacto medioambiental y ese es el tema que hoy planteamos en nuestro debate. Además, los ministros de Economía y Finanzas de los 28 han aprobado el supervisor único de la banca que controlará todos los bancos europeos a partir de noviembre del 2014, después de nuevas pruebas de resistencia a las entidades. Es un paso clave hacia la unión bancaria, pero queda todavía mucho por hacer. La Comisión Europea ha abierto una investigación sobre el impuesto de sociedades que aplica Gibraltar. Bruselas analizará si favorece a algunas empresas y si incumple la normativa comunitaria de ayudas estatales. La investigación se inicia a raíz de una denuncia de España que está convencida de que Bruselas obligará al Peñón a cambiar su régimen fiscal. Los españoles son, después de los alemanes, los ciudadanos que más peticiones presentaron el año pasado ante el Parlamento Europeo. 311 de las casi 2.000 que recibió la Eurocámara. Los derechos fundamentales, el empleo, la actuación de los bancos o el medio ambiente acaparan la mayor parte de las preocupaciones y quejas de los europeos. Cualquier ciudadano, de manera individual o colectiva, puede presentar una petición ante el Parlamento Europeo. Hoy nos acercaremos a algunas de sus historias. Este es el mapa del fracking en la Unión Europea. El país más avanzado en la extracción de gas de esquisto con esa técnica es Polonia, aunque Lituania y Rumanía han firmado ya contratos para empezar a excavar. Alemania, Reino Unido, Austria y Suecia están haciendo prospecciones, mientras que otros países como Francia o Bulgaria han prohibido el fracking o han aprobado moratorias. En España no se ha implantado, pero las peticiones de empresas para buscar y extraer gas por fractura hidráulica se han multiplicado. Las mayores reservas de esquisto están en el País Vasco. También en Cantabria, comunidad que ha prohibido el fracking mientras existan dudas sobre sus efectos y seguridad. Ante este mapa tan disperso, la Comisión prepara una regulación europea con normas claras que den, dice, seguridad jurídica. Mientras, la Eurocámara ya ha propuesto que el fracking se someta a estudios obligatorios de impacto medioambiental. Esta técnica, relativamente reciente de obtener energía, ha generado un vivo debate. La fracturación hidráulica es una técnica para extraer el gas no convencional que se encuentra en rocas poco porosas entre 2.000 y 4.000 metros de profundidad. Consiste en inyectar agua mezclada con algunas sustancias químicas a gran presión para fragmentar la roca y liberar el gas, una técnica que genera controversia. La mayoría de los estudios muestran riesgos para el medio ambiente un poco mayores que los del gas convencional, posible contaminación del agua, de los recursos hídricos, efectos en la calidad del aire y ruidos. Y por eso la Comisión Europea busca una regulación de mínimos para antes de fin de año, sabiendo que la decisión de usar el fracking corresponde a los Estados miembros. Si Europa y algunos Estados miembros quieren poner en marcha perforaciones de esquisto, lo tienen que hacer de una forma medioambientalmente segura. Los partidarios del fracking dicen que reduciría la dependencia energética de Europa y bajaría los precios. Los detractores piensan que los daños medioambientales son muy elevados. Hay problemas de contaminación atmosférica, problemas de ocupación espacial, problemas de movimientos sísmicos, problemas de contaminación de acuíferos, pero quizá el problema de la contaminación de los acuíferos es el más relevante, ¿no? Porque nos estamos jugando el agua que bebemos. Garantizan el aislamiento total de los acuíferos y las profundidades a las que se desarrollan, que no haya ningún contacto entre este gas que estamos obteniendo, el gas natural, y la zona de agua potable o donde se alimentan nuestro ganado o la agricultura. El Parlamento Europeo ha propuesto que todos los planes de exploración y extracción por fracking se sometan a estudios de impacto medioambiental, una garantía que ahora solo se exige a grandes proyectos de extracción de gas. L'esplorazione
dei gas non convenzionali. El fracking está ampliamente experimentado en Estados Unidos. Allí se han perforado más de 1 millón de pozos y se calcula que en 2035 la mitad de su producción de gas se obtendrá con esta técnica. El precio del gas se ha reducido notablemente a más de la mitad en Estados Unidos y comparativamente con Europa, el gas en Estados Unidos cuesta casi 5 veces menos que aquí. Otras fuentes limitan esa diferencia. Los precios del gas en Estados Unidos son 2 o 3 veces inferiores a los de Europa. Se habla también de una burbuja irrepetible en el viejo continente. En Europa las condiciones geológicas de densidad de población son bien distintas, aparte de que las reservas son mucho menores. Por tanto, es impensable que se pueda repetir la situación energética a la que ha llevado el fracking en Estados Unidos aquí en Europa. La Comisión también opina que el caso europeo es diferente y su apuesta también. La Unión Europea ha decidido reducir su consumo de combustibles fósiles y aumentar el de renovables. En España se han concedido permisos de investigación, pero ninguna compañía está autorizada para perforar. Pros y contras del fracking. Ese es el debate que planteamos hoy con Cristina Gutiérrez Cortines, del Partido Popular Europeo, con Andrés Perelló, de Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, y con Raúl Romeva, del Grupo de los Verdes. Bienvenidos a los tres. Vamos a entrar enseguida a fondo en los detalles de este asunto, pero antes, muy rápido, una frase. ¿Fracking es una oportunidad energética o una amenaza medioambiental? Cristina. Yo creo que depende dónde y cómo se haga. Es decir, que la viabilidad de los proyectos, en muchos casos, depende de dónde y cómo se haga. Desde luego es una oportunidad para tener más energía, pero también es verdad que pretende ciertos riesgos que, si no son controlables, tendría que ser prohibido. Eso me parece enormemente importante. Señor Perelló. En ese momento es una oportunidad con tantísimas dudas que más vale prevenir que curar después, porque se cura muy difícil algunas de las heridas que se hacen al medio ambiente. Romeva. Es una innecesidad. Es decir, no es necesario desde el punto de vista del acceso a la energía que necesitamos. Tenemos muchas otras formas de conseguirla. Y segundo, los riesgos que conlleva no solamente la explotación, sino la exploración misma de esa práctica genera tantas incertidumbres que para mí es absolutamente impensable avanzar en esta línea. Pues de esas dudas, de esas incertidumbres, les iba a preguntar a continuación, ¿qué sabemos del fracking? ¿Se sabe lo suficiente como para plantearse una postura firme? Mira, tampoco que en la primera, la comisión, casi todos los partidos políticos votaron a favor. O sea, en la comisión. Ahora, en el plenario, ya empezamos a saber más. El peligro y el riesgo de fracking es que tú introduces, que creo que ha habido ya un vídeo explicativo, tú introduces en la profundidad que puede ser 3.000 metros o 4.000 metros un tubo, y que una vez que el tubo ha llegado abajo produce unas explosiones con agua y materiales químicos. Evidentemente el tema es un tema que tiene que estar súper controlado y saber qué es lo que haces y dónde lo haces, repite, porque habría peligro de aguas subterráneas, podría haber peligro de unas reacciones, pero es que también depende de la geología, de la estructura de la Tierra, de todo. Con lo cual, lo que se ha votado, y debo quedar bien claro, es que la necesidad de hacer impacto medioambiental obligatoriamente, y además con todas las garantías científicas y con todos los estudios geológicos. Uno de los problemas es que es muy difícil inspeccionar lo que está pasando abajo y hacer un seguimiento de la explotación, porque no tenemos medios, la administración muchas veces, para seguir esto. Y por tanto, lo que hoy se ha aprobado es la necesidad de un impacto ambiental que incluye la consulta al público. Eso es importante tenerlo en cuenta. El caso Castor parece ser que no hubo un suficiente impacto medioambiental. Del caso Castor vamos a hablar, pero antes, ¿por qué en Europa, en los momentos actuales, hay tanta disparidad entre las posturas de unos países y otros con respecto al fracking? Quizá por ese desconocimiento hay países como Francia, que lo han prohibido, otros como Polonia en concreto, que lo respalda, otros que titubean. ¿Cuándo se va a adoptar una postura más común? Bueno, pues es en función también del tipo de conciencia medioambiental que se tiene y de la voluntad de primar los negocios. Es que debemos de preguntarnos, ante las carencias energéticas que no han nacido este año, ¿por qué el fracking toma cuerpo en Europa en los últimos meses o en los últimos 2 años? Porque coincide con una necesidad de creación de puestos de trabajo más que energética y con una crisis que se ha convertido en la gran coartada, que vale para todo la crisis. O sea, tú vas a un alcalde que tiene un montón de parados, que tiene los vecinos que le piden, oiga, si pone una explotación de fracking en su término, además de tener puesto de trabajo en la panacea para el pueblo y tal, la luz más barata, tal,
¿qué alcalde dice que no? Pero oiga, no le han explicado todo lo que ha pasado en Pensilvania y en ese ejemplo que ponemos de Estados Unidos, que no vale, porque no tenemos desiertos grandes en España como en Estados Unidos, para que podamos hacer explotaciones en las que tiemble el suelo cuando las distancias son cortas y las ciudades están cerca unas de otras. Por tanto, ¿qué ha pasado en ese momento? Yo creo que se está aprovechando una situación de necesidad para, aparte de ahí, querer colar algo que, como decía Cristina, no es que no se sabe que es verdad, porque muy poca gente sabe lo que hay debajo de tierra, más allá de las capas freáticas que se estudian, pero la afección de esa inyección monstruosa a un montón de atmósferas de líquidos cuyo contenido no han sido capaces de explicar, nadie lo sabe la reacción que va a pasar. Entonces, plantearse eso como una oportunidad y quererlo convertir en puesto de trabajo cuando el resultado posterior puede ser dañino para el paisaje, para el medio ambiente y para la salud de las personas, recomienda no dedicar a eso mucha atención, parar. ¿No vale realmente el ejemplo de Estados Unidos? ¿No puede Europa perder el tren de apuntarse a esta fuente de energía? Es que yo creo que se parte de una falacia, y es decir, para muchos de esos países el discurso, incluso el propio comisario Oettinger de Energía, argumenta que el fracking es importante porque nos va a garantizar depender menos de la importación de energía exterior y en todo caso de gas exterior. Cuidado, porque eso es tramposo. En primer lugar, porque el debate energético requiere una perspectiva global y holística de todas las dimensiones por decirlo así, del mix energético. Es decir, no podemos olvidar que no podemos afrontar el debate solamente desde la perspectiva de la generación de energía, sino también del consumo, es decir, de las necesidades que tenemos, punto uno. Y punto número dos, la pregunta que tú hacías al principio en realidad es un poco la respuesta también. Cuando tú preguntabas, ¿sabemos lo suficiente para tomar una decisión firme? Es que precisamente porque no sabemos lo suficiente no podemos autorizarlo. Es decir, hasta ahora hemos aplicado una dinámica, yo creo, muy peligrosa, que es vamos probando y luego ya reaccionaremos. Caso Castor. Caso Castor es un ejemplo. Probamos y luego ya veremos qué pasa. Error. Precisamente la importancia de hacer estudios de impacto nos tiene que llevar a que si no tenemos garantías de que lo que se va a hacer no va a tener efectos perniciosos y nocivos para el entorno y la población, simplemente no se autoriza. Lo que no se puede es hacer lo que se hacía hasta ahora o se hace hasta ahora, que es autorizarlo y ya veremos qué pasa. Esto es lo que no se puede permitir. La falta de información no es en ningún caso una autorización implícita, sino tiene que ser una garantía de que no se va a autorizar. Bueno, yo quisiera contestar una cosa a esa pregunta. Vamos a ver, aquí cada país tiene sus problemas. Entonces Francia tiene, por ejemplo, energía nuclear muy barata y es su fuerte económico, con lo cual él no necesita tanto, diríamos, tener una energía barata en su suelo. Mientras que Polonia, hay que tener en cuenta que para que todos los países del este entraran en Europa, han ido cerrando centrales nucleares que eran muy peligrosas porque las garantías que tenían el mundo comunista con las centrales nucleares no era nada claro, sobre todo después de Chernobyl, con lo cual han ido cerrando. Entonces se han encontrado que tenían que volver a depender de Rusia, pero del gas y del petróleo. Y para un polaco la dependencia de Rusia es volver al pasado. Entonces, entre ese afán nacionalista de independencia, unido a la necesidad de tener una energía más barata que les permita ser independientes, Polonia está desarrollando un 10%, y claro, sin energía no hay industrialización, conduce a que los polacos, que han encontrado mucho gas a través del fracking, sean los grandes defensores y los luchadores de esto. O sea que también hay que ver. Ahora, yo también querría decir una cosa. La técnica del fracking es en parte, no totalmente, procede del mundo del petróleo, es decir, que no es totalmente nuevo. Por eso ha sido tan rápido su desarrollo. Porque la sociedad está acostumbrada a ir a las más profundidades de la Tierra a través de las tecnologías del petróleo, que ahora lo ha cambiado algo para el fracking. Entonces, es muy importante decir, por ejemplo, que la idea del documento que estos días está en el Parlamento es permitir los estudios, pero si es la técnica del fracking, los estudios no necesitarán un impacto ambiental. De esos estudios quería insistir porque el Parlamento, digamos que considera un triunfo que se haya aprobado el que se realicen esos estudios previos de impacto medioambiental. Pero ¿son realmente eficaces? Ha mencionado el caso del proyecto Castor. Parece que esos estudios se realizaron, pero no fueron eficaces. Pero Castor no es fracking. Sí, pero en cualquier caso se obliga a unos estudios previos, que lo que estoy preguntando es si esos estudios son garantía. Pero es que dicen, parece ser, pero yo no había oído a nadie que me diga todavía si en el Castor se hicieron no solo estudios de impacto que iba a tener esa torre en la costa, en el medio ambiente, en el paisaje, pero sí se hizo un estudio de evaluación de estructuras, porque están inyectando gas en una falla que ya sabían de algunas características de su sensibilidad. Pero hay un informe de evaluación de esas estructuras subterráneas. Yo creo que si se hubiera hecho bien, hubieran detectado eso.
eso, porque saber si en este momento en algunos países, cuando se va a construir, se hace un estudio sísmico y se construye o no en función de que se sabe si es más o menos sísmico el suelo, si lo hubieran hecho ahí hubiéramos podido ver que el suelo era el que es y que además esa inyección a 421 atmósferas iba a provocar mucha mayor sensibilidad en esa falla. Por tanto, conclusión, desde mi punto de vista, no se hizo bien. Y eso ha venido a redundar en que en Castellón, que está muy sensibilizado todos, vecinos y alcaldes, con la promesa del fracking, empiecen a pensar, bueno, si aquí me inyectan a 421 atmósferas y el fracking he leído que pueden inyectar ese líquido hasta 700 atmósferas, me va a pasar el doble de lo que me está pasando allí. Moraleja, alcaldes, no permitáis que os instalen fracking en vuestros pueblos hasta no se va a demostrar, pero como os ha dicho aquí, pero ¿para qué vamos a buscar esa técnica si tenemos otras en un país del sur rico en vientos, en sol y en otras energías renovables? Y, sí, adelante, no, es que en el tema de los estudios de impacto es importante decir dos cosas. Una, los estudios de impacto tienen que tener en cuenta todos los supuestos, todos los impactos. Y el gran problema que tenemos a nivel legal o legislativo muchas veces es que por culpa de ciertos lobbies se excluyen de los supuestos que hay que tener en cuenta algunos aspectos, porque es muy caro preverlos. Y entonces, cuando nos encontramos con situaciones que pueden darse, entonces es que el estudio de impacto no lo contemplaba. Cuidado, porque aquí hay una trampa previa en el proceso de elaboración de los estudios de impacto, es decir, qué tiene que tener en cuenta un estudio de impacto y, segundo, muy importante, quién hace el estudio de impacto. Eso es. Claro. En eso ha insistido también el Parlamento. Claro, ¿Cómo se puede controlar? Bueno, aquí hay que tener garantías absolutas de que la responsabilidad de quien hace el estudio de impacto es autónoma, separada, independiente de quien va a explotar la explotación. Claro, o sea, lo que no quien recibe dinero, porque aquí muchas veces un ayuntamiento puede darse su propio permiso a sí mismo. O sea, que la administración muchas veces es la mayor beneficiada de que se haga una iniciativa, porque le cobra el dinero a esa empresa o por cualquier razón, ojo. En el caso, por ejemplo, de la energía eólica, los ayuntamientos que instalan sus torres, también cobra el ayuntamiento. Ayuntamientos que tienen 12.000 euros de presupuesto o 20.000, si les suelta 12.000, ya están tambaleándose de emoción. Pero con todo, hay regiones españolas como Cantabria, que hace unos meses ha dicho que no quiere fracking. Yo sí creo insistir en una cosa, y lo hemos dicho todos, y como mensaje a la población es importante. En el tema de impacto ambiental es esencialmente dónde se hacen las cosas. Lo mismo se puede hacer en muchos sitios y en otros no. Entonces, la costa levantina, todo Levante, es territorio sísmico. Y lo hemos visto con el terremoto de Lorca y otras cosas. Y hay muchísimas cosas que no se puede hacer. Lo mismo que pasó con Fukuyama. Fukuyama, el problema de la central fue el terremoto y el maremoto, por tanto, el tsunami. Nunca se tenía que haber construido esa central ahí. Entonces yo creo que a veces no conviene no confundir. Sí, pero a veces lo que pasa es que cuando flexibilizamos, por ejemplo, ahora estamos haciendo, que yo me hubiera esperado en el caso de España hacer la evaluación de impacto, la ley, después de que se apruebe la directiva, porque luego va a haber que corregirla. A veces decimos, bueno, como se decía ayer, hay que simplificar, que yo estoy de acuerdo en que se simplifiquen trámites, es decir, que no se pida 2 veces lo mismo por 2 administraciones. Pero ojo, simplificar no es recortar para que pase lo que dice Raúl, para que alguien se pueda instalar y luego estemos lamentando. Porque primero dices, es que si usted obstaculiza, no hay competitividad económica ni negocio, vale. Y si no obstaculiza, ahora estamos en el debate de qué afección va a haber, quién paga los cientos de millones que vale esta cosa que posiblemente haya que parar. No, mejor prevenir aunque nos digan que estamos obstaculizando, ya que cueste explicarle al parado que ahí no puede trabajar. Como no puede trabajar en Eurovegas, sí hay que permitirle algunas excentricidades, por poner un caso que no tiene nada que ver. No, la crisis y la falta de puestos no justifica atrocidades que condenen nuestro futuro y nuestra vida. Ahora, este no es un documento para el fracking, es un documento para todo el impacto medioambiental en Europa, para corregir determinados, reducir burocracia, el tiempo de informar. Sí. Cristina, se nos acaba el tiempo. Quería insistir en ese último minuto en lo que apuntaba el señor Perelló, que es económicamente más rentable invertir en estos estudios de impacto medioambiental o invertir en las actividades productivas de energía. Muy rápido. No, es que en ese sentido yo creo que esta es la clave, es que esta es la pregunta. Es decir, si tenemos en estos momentos en España fuentes de energía claramente más limpias y más garantizantes de un futuro seguro, además, para la población, ¿por qué no metemos el dinero público allí, público y privado? ¿Por qué no facilitamos que las inversiones vayan a este sector? Es exactamente lo contrario de lo que está haciendo el gobierno con el pacto de las eléctricas y poniendo trabas a las renovables. Aquí es donde yo creo que tenemos que ir. Es decir, metamos el debate en el contexto. En lugar de castigar a las renovables, lo que tenemos que hacer es ayudarlas, apoyarlas, precisamente para no tener que depender de otras energías que son más contaminantes y más peligrosas. Cristina, ya la última intervención. Yo considero que el fracking es una posibilidad, pero indudablemente España tiene un potencial energético brutal en muchos sectores. Es un país muy grande y en algunos lugares el fracking produce como que dice un rechazo
histórico, por ejemplo, el caso de las regiones que tienen terremotos. Muy brevemente, Cristina. Y lo mismo, por ejemplo, el tema de las aguas subterráneas, que somos muy sensibles los españoles a ese tema. ¿Das por terminado con tu última intervención? Sí, rápidamente. Yo digo, Gobierno de España, en tiempos de crisis optimice los recursos públicos en su potencial, en lo que ya conoce y en lo que no es peligroso. Y olvídese de aventuras nuevas, por muy rico que hagan a alguien. Muy bien, pues se nos acabó el tiempo. Muchas gracias a los tres por haber acudido hoy a nuestro debate. Queda aún mucho por hacer, pero la Unión Bancaria da pasos hacia adelante. En el Parlamento, la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios ha respaldado con algunas correcciones la propuesta de la Comisión para liquidar bancos con problemas. Mientras, en Luxemburgo, el Ecofin ha dado el visto bueno definitivo a uno de los pilares de esa Unión Bancaria, el supervisor único, que asumirá plenamente sus funciones en noviembre del 2014. Desde ese momento, el Banco Central Europeo controlará todas las entidades europeas. Estarán bajo su escrutinio unos 6.000 bancos, aunque directamente solo supervisará a los 130 más grandes, que pronto se someterán a nuevas pruebas de resistencia. España reclama que los exámenes sean rigurosos y asegura que sus bancos superarán la prueba de fuego tras el rescate. La aprobación de la legislación que hará posible que el Banco Central Europeo se convierta dentro de un año en el supervisor único del sistema financiero de la zona euro supone una buena noticia. Dejando atrás algunas diferencias, el Ecofin daba esta semana un importante paso hacia la unión bancaria. El BCE vigilará directamente a las 130 principales entidades de la Unión, aquellas cuyos activos superan los 30.000 millones de euros o suponen el 20% del Producto Interior Bruto de su país de origen. Pero antes habrá una evaluación de activos de la banca y unas pruebas de resistencia. En España, a punto de concluir el plan de recapitalización, no se cuestiona la solvencia de nuestras entidades. Creo que el sistema financiero español está bien preparado para hacer frente a esta revisión, a este examen previo a la toma del control de la supervisión por parte del Banco Central. Luis de Guindos ha pedido que los exámenes sean rigurosos y transparentes para disipar las dudas que todavía persisten sobre la situación real de la banca europea. La transparencia es mucho más importante que el resultado de la necesidad de capital. Los bancos en los que se detecten necesidades de capital como consecuencia de las pruebas de estrés deberán acudir a los mercados y realizar quitas a sus accionistas y tenedores de deuda subordinada. Solo después podrán solicitar ayuda pública en su propio país o acudir al mecanismo europeo de estabilidad. Son los pasos que ha dado el Consejo en uno de los pilares de la Unión Bancaria, el del supervisor único. Mientras, el Parlamento ha avanzado en otro, el mecanismo de resolución financiera que fija los criterios y las normas de liquidación de un banco cuando no sea solvente. Esta semana la Eurocámara ha debatido un paquete más de esa unión bancaria que afecta al mecanismo único de resolución de una entidad financiera. Su ponente, la portuguesa Elisa Ferreira, defiende que se cree un fondo único de resolución financiado por todas las entidades cubiertas. Un instrumento público, dice, cuyo dinero no debe salir de los contribuyentes, sino de la propia banca. Es decir, que los ciudadanos no paguen los errores que cometen los directivos de la banca. Creará más confianza y fortalecerá las condiciones de solvencia del sistema financiero. Y esa solvencia se tendrá que traducir en seguridad para el consumidor. El sector financiero fue el que más reclamaciones recibió en el 2011 y el segundo en el 2012. Por eso dice el comisario de Consumo que es una prioridad de la Comisión invertir estos datos que evidencian que la política de consumo es una política económica. Hay indicios claros de que este proceso está avanzando en la dirección correcta, pero lo que quiere la Unión Europea, especialmente la Comisión, es no solo cuidar de las entidades financieras, de las compañías y de su estabilidad, sino también beneficiar al consumidor. Pero frente a la teoría está la práctica que evidencia, según los consumidores, que los pasos que va dando Europa siguen dejando al consumidor sin protección.
los sistemas de resolución que se están planteando en realidad son sistemas que están tratando de velar por la solvencia del sector financiero, cosa por supuesto necesaria, pero que están dejando un poco a un lado la situación real de los usuarios que se ven abocados a una situación en la que su banco es absorbido por otro, en la que es quebrado, etcétera. No basta con tener derechos, que los tenemos, y que lo que hay que hacer es aplicarlos, y en ese sentido lo que hay que intentar es controlar si se están aplicando. Para dar a conocer esos derechos al consumidor, la Comisión ha lanzado una campaña informativa para quienes estén pensando en firmar un crédito. El lema es "Para, piensa y actúa". La Comisión Europea ha abierto una investigación sobre el impuesto de sociedades que aplica Gibraltar. Quiere saber si favorece a algunas empresas y si incumple la normativa comunitaria de ayudas estatales. Es una de las noticias que les contamos ahora de forma más breve. La Comisión sospecha que Gibraltar infringe las reglas europeas en ayudas de Estado y por eso, y a raíz de una denuncia de España, ha abierto una investigación. Su examen se centrará sobre todo en determinadas rentas pasivas, como dividendos o cánones que están libres de impuestos, lo que beneficia a las empresas que las generan. El ministro García Margallo asegura que es una buena noticia y está convencido de que Bruselas exigirá a Gibraltar que acabe con un régimen fiscal que perjudica, dice, a las empresas españolas. Más del 90% de la población urbana de la Unión Europea está expuesta a niveles de contaminación del aire por encima de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. El último informe de la Agencia Europea del Medio Ambiente dice también que la polución atmosférica provoca más de 400.000 muertes prematuras al año. Las llamadas partículas ultrafinas que emiten los vehículos diésel son las más peligrosas. Pasan directamente a la sangre y pueden provocar enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Visto bueno del Parlamento Europeo a la propuesta de la directiva que obliga a las empresas a tener más mujeres en sus consejos de administración. Se ha aprobado en la Comisión de Igualdad de la Eurocámara y establece que en 2020 tendrá que haber al menos un 40% de mujeres en esos órganos directivos. En 2012, las compañías más grandes de la Unión Europea tenían solo un 15% de mujeres en sus consejos de administración. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca y la Real Academia de la Lengua Vasca han recogido en Bruselas el premio Ciudadano Europeo. Con este galardón, el Parlamento reconoce a personas y organizaciones por su defensa de los valores europeos y derechos fundamentales. El premio lo han compartido con ciudadanos de los 28 países de la Unión, entre ellos el escritor esloveno Boris Pahor, que cumple ahora 100 años. Los españoles son, después de los alemanes, los ciudadanos que más peticiones presentaron el año pasado ante el Parlamento Europeo. El empleo, la actuación de los bancos, el medio ambiente y los derechos fundamentales acaparan la mayor parte de sus preocupaciones y quejas. Una de esas quejas la presentó la familia Uriarte tras la muerte de su único hijo. Desde 1893, el puente colgante de Bilbao enlaza dos márgenes de la ría del Nervión. A diario, cientos de personas y vehículos usan este monumento patrimonio de la humanidad para cruzar entre Guecho y Portugalete. Un viaje de apenas unos minutos a bordo de una barquilla también colgante. Hace 3 años, una noche de septiembre, el coche de Mikel Uriarte, de 22 años, se precipitó desde la plataforma al agua. Cruzó el puente y debido al estado lamentable que está la barquilla, que la Ertzaintza lo compara como una pista de nieve o hielo porque había restos de grasa, pues el coche patinó, se deslizó y como las barreras son solo quitamiedos, que no son de protección, se cayó al agua y con el golpe se mató. Los padres de Mikel han llevado hasta la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo su caso. Denuncian que la empresa concesionaria del transbordador no cumple las normas comunitarias ni de accesibilidad ni de seguridad. Nosotros lo que pedimos es algo como seguridad en el puente colgante y que no vuelva a haber más accidentes mortales como el de nuestro hijo y accidentes que se pueden evitar. Hay que reforzar la barrera de seguridad, hay que mejorar el piso antideslizante de la barquilla, hay que señalizar mejor. Todo eso es lo que ha recogido el informe de la Comisión de Peticiones que se ha trasladado a las diversas autoridades locales, provinciales y regionales en el País Vasco para que den pasos a la hora de mejorar la seguridad en la barquilla del puente colgante. La queja de la familia Uriarte es solo una de las 1.986 peticiones presentadas por los españoles, un 15% de todas las escuchadas por esta comisión, donde hemos oído a los ahorradores de las preferentes o a la plataforma de afectados por la hipoteca.
las participaciones preferentes a pequeños ahorradores. Las familias necesitan una segunda oportunidad para volver a empezar y no quedarse endeudadas de por vida. Cualquier ciudadano o residente en la Unión Europea puede dirigir su petición al Parlamento cuando crea que no se protegen bien sus derechos fundamentales y quiera una salida no judicial a su problema. Alemanes, españoles, rumanos y británicos somos los europeos más activos en esto de hacer peticiones. Son solo algunas de las peticiones de los europeos. Unas se refieren a sus países de origen, otras a los países en que residen. Y es que cada vez nos movemos más, por trabajo, por familia, por estudios. Es el caso de Franziska Munz, una chica alemana que trabaja desde hace 2 años en España. Llegó primero con una beca Erasmus y después volvió. Hola, yo soy Franziska, soy alemana de Bonn, llevo en España 2 años y trabajo aquí en el Goethe-Institut. Pues eso de irme a España ha sido muy de sorpresa, de hecho, que salió esa oferta de trabajo en el Goethe-Institut que tengo ahora y pues como había estado antes aquí en Madrid haciendo Erasmus, cuando vi ese anuncio pensé, igual vuelvo. Yo estoy en cultura y yo en concreto llevo los temas de cine y música. Intentamos crear una imagen un poco más amplia y más multifacética de lo que es Alemania. ¿Qué más es Alemania aparte de Angela Merkel y de política y de Oktoberfest y cosas así? O sea, la gran ventaja de hacer un Erasmus es estar realmente en un lugar durante meses y vivir con la gente de este lugar. Me siento muy integrada, la verdad que sí, pero yo creo que tengo un grupo de amigos muy heterogéneo, no sé, como hay gente de todos lados y eso es lo que me gusta más. Pues esta es mi amiga Ariane, nos hemos conocido hace muchos años en Berlín en el curso de español y curiosamente ahora las dos estamos aquí en Madrid trabajando. Estar de Erasmus es una cosa, pero después ya vivir realmente y integrarse en el mercado laboral creo que es otra experiencia total. Sí, absolutamente. Sí. Tú estás especial, si sales de la universidad en Alemania te dan contratos siempre por, no sé, tiempos muy definidos, o sea, normalmente es 1 año, quizás con mucha suerte 2 años o incluso solo 6 meses, algo así. Y aquí pues sí, el contrato era indefinido y eso me pareció realmente... Bueno, sorprendente. En mi vida privada quiero escapar un poquito de esa burbuja alemana en la que trabajo. Sí, además, claro. Porque en Madrid hay mucha mezcla y creo que a todos nosotros que venimos nos pasa un poco lo mismo. O sea, las experiencias que compartes con la gente que viene de afuera obviamente te unen un poco, ¿no? Al estallar la crisis y tal sí que hubo un poco de... o sí que había, no sé, un poco de antipatía quizás... contra los alemanes, contra la política de Alemania, que no sé, que les parecía a muchos muy arrogantes, no sé. Pero yo la verdad que en mi vida de día a día no lo noto mucho. Estando aquí ya tú eres responsable no sé, de cambiar la opinión de la gente. Los españoles no se quejan demasiado, sino lo que hacen es encontrar soluciones y eso es algo que admiro, la verdad que... Ahora, después de 2 años estando aquí, me siento en casa y eso es creo que lo que más me gusta de la experiencia de irme al extranjero. Alemanes y españoles o españoles y franceses, diferentes pero al mismo tiempo más parecidos de lo que pensamos. Es cuestión de buscar similitudes y eso es lo que hace la exposición Afinidades sorprendentes. Una muestra de fotografía que busca paralelismos entre fotógrafos españoles y franceses mundialmente conocidos. Podemos ver obras, entre otros, de Joan Fontcuberta, Isabel Muñoz, Edouard Boubat, Robert Doisneau o Richard Dumas. La exposición está organizada por la Galería Le Château d'Eau, el Castillo de Agua, una institución de Toulouse creada en los años 70 por el fotógrafo Jean Ducé. Disfruten de las imágenes y de las similitudes y recuerden que todo sobre Europa lo tienen aquí, en Europa 2013. Hasta la semana que viene. Si lo digo en francés y no sé de quién de bien, diré que bueno.